de la compañera diputada Elena Tapia, y ella nos va a hablar sobre el tema de feminicidios. Adelante, diputada. Buenas tardes. Para mí es un gusto participar en esta mesa y quiero agradecer a la diputada Rocío Sánchez por haberme invitado y también saludar con mucho afecto a mis compañeras de mesa y al diputado Gaviño, que tan pacientemente nos acompaña y escucha todas las ponencias y está presente en el foro. Desde luego a Betty Santamaría, por titular de Ley Mujeres, por poder compartir esta mesa, a la licenciada Lidia Miranda, a la licenciada Contreras Bell. Lo primero y además al público, ¿no? A todas y todos ustedes que están aquí con nosotros, que entiendo que hay funcionarios, funcionarias, a mis compañeras de Vamos Juntas, y jóvenes que veo por ahí que se interesan en el tema. Me parece que el día de hoy pues es un día muy importante, a pesar de que lo que se celebra o lo que se recuerda es el asesinato de 3 mujeres políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas y que fue el motivo para luego crear este día que nos permitiera recordar que la violencia hacia las mujeres no es natural y que hay que combatirla. Bueno, pues es un día muy importante porque durante muchísimos años ha sido el día en que hemos hecho mítines, hemos perfeccionado propuestas, hemos construido y mejorado la agenda de las mujeres y feministas, y creo que el volver a realizar eventos es muy, muy importante. Ya aquí varias de las ponentes han hablado de los distintos aspectos que se realizan y también de los funcionarios y funcionarias que estuvieron en la inauguración de todo lo que se realiza en el Distrito Federal. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosos de que nuestra Ciudad de México sea vanguardia en el país con relación a política pública en el tema, pero no solamente en este tema, en muchos otros temas. El tema de las violencias, el problema de las distintas violencias que vivimos las mujeres y que vivimos como sociedad, es un tema que, como bien decía Betty, amerita muchos foros. No los vamos a agotar aquí, pero por lo menos hay que enumerarlas, como también ella ya empezaba a hacerlo, para que no se nos olviden. El tema de la violencia de género, en tanto es un asunto que no es natural sino cultural, es un tema que se vive en la familia. Lamentablemente se sigue viviendo en la familia. Desde el momento en que se discrimina a la hija y se privilegia al hijo, a veces de manera muy sutil, hay violencia de género. Por ponerle solo un caso, está presente en la educación. Si uno se va a las escuelas a revisar lo que está ocurriendo, hay violencia de género en las escuelas. Lo que pasa es que en nuestro país, pues eso no se reconoce. Yo eché una miradita a una escuela preparatoria ahora que andaba haciendo investigación para titularme del doctorado, que empezó hace varios años, por cierto. Y hay violencia de género en las escuelas, pero ni los directores ni los docentes lo quieren reconocer. Hay hostigamiento sexual en las escuelas y las niñas, las jovencitas, no saben cómo denunciar, o les da miedo, o les da vergüenza. Es decir, tenemos política pública y tenemos programas, pero tenemos todavía conjuntos de poblaciones que no se atreven a denunciar. Tenemos violencia de género en los medios de comunicación, por favor. Seguimos teniendo unos comerciales que son completamente misóginos.
no les tengo que decir cuáles, ¿verdad? Y eso es lo que consumimos los mexicanos día a día y que consumen nuestros niños y nuestros jóvenes. Hemos hecho cosas para tratar de que los medios de comunicación eliminen los mensajes de violencia de género, pero las televisoras son muy poderosas. Y el albur mexicano y el doble sentido y el aprovechar el cuerpo femenino como gancho para tener grandes ratings sigue imperando. La lógica del dinero es muy poderosa. Por lo tanto, ¿cuántas horas consumimos de televisión las y los mexicanos? Pues muchas. Y si nos vamos a las edades, pues hay edades en las que se consume más. Y estamos captando esos mensajes día con día, a todas horas. ¿Qué decir de la religión o de las religiones? Nuestro pueblo sigue siendo, y no hablo solo del DF, hablo de todo el país, pues profundamente religioso. Y las religiones nos van a seguir dando el mensaje de que la mujer debe ser sumisa, debe de cubrir ciertos estereotipos, como lo decía la licenciada Contreras hace rato. El matrimonio es para reproducirse, el placer sexual no se vale, levantarle la voz al marido tampoco, en fin. Entonces, tenemos que reivindicar el Estado laico en nuestro país. El Distrito Federal es muy diferente del resto del país. Hay entidades en la República en donde ni pensar en ideas de vanguardia o en posibilidades de cambio. Entonces, tenemos que hablar de esas distintas violencias. ¿Qué decir de la económica? Como decía Betty, pues muchísimas mujeres no reciben pensión alimenticia y tienen que sacar adelante a sus hijos. Eso es violencia económica. La falta de responsabilidad de los hombres ante la paternidad, eso es violencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tenemos todavía muchas cosas que hacer. Pero a mí me toca hablar de una de las violencias, tal vez la más dura, la más fea, la más difícil, que es la que le provoca a las mujeres la muerte, la que redunda en asesinato por el solo hecho de ser mujer, porque ya no te tolero, ya no te soporto, porque me pusiste el cuerno, según versión del marido o la pareja, por lo que sea, pero hay ahí una razón de género por el hecho de ser mujer. La solución a un conflicto es la muerte, es el asesinato. Fíjense, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia fue aprobada en 2007, pero el movimiento feminista tenía 30 años planteando. O sea, nos costó 30 años de trabajo el poder tener una ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias a esta ley se pudieron acuñar algunos problemas, en este caso el de los feminicidios, y buscarle una tipificación y buscarle una definición. A raíz de que el feminicidio fue definido, empezamos a ver las cifras en distintos lugares del país. Porque cuando algo no se nombra, no recuerdo bien quién lo decía, creo que Betty también, pues no existe. Si no nombramos y no definimos lo que es violencia económica, pues no existe. Lo veíamos, nuestras mamás o abuelitas nos decían, ay, es que es hombre, ya te dará dinero, ¿verdad? No te da, pero pues tú trabaja doble o triple para que le des de comer a tus hijos. Entonces, mientras no se define y no se nombra un asunto, no existe. Eso ha ocurrido con los feminicidios. Y ahora estamos viviendo las consecuencias, porque cuando vamos a las procuradurías en los estados de la República a ver cuántos feminicidios hay, pues para muchos fiscales los asesinatos de mujeres no tienen diferencia. A raíz de que existe la ley, que existe la tipificación de feminicidios, es que se empieza a ver, este es feminicidio y este es homicidio doloso.
Y entonces el problema empieza a emerger, no porque antes no haya existido, sino porque no teníamos cómo registrarlo y cómo nombrarlo. Bien, yo pertenezco en la Cámara de Diputados a la Comisión de Derechos Humanos, soy secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, pero también soy secretaria de la Comisión Especial de Feminicidio. Y quiero decirles que desde que se formó esta comisión especial, que fue en marzo, abril de este año, o mayo, no recuerdo, pero no fue luego, empezamos a visitar los estados de la República donde aún el feminicidio no estaba tipificado. Hoy, después de esta labor que hemos hecho, les podemos decir que solamente faltaría Baja California Sur y Michoacán de tipificar el feminicidio. Fuimos al estado de Querétaro, pero afortunadamente cuando llegamos a la entrevista con el gobernador y todo su gabinete, estaba tipificándose, estaba aprobándose, o acababa de ser aprobado una semana o dos antes, ya no recuerdo bien. Lo mismo ocurrió en el camino, Puebla lo aprobó, hace 2 semanas estuvimos en el estado de Sonora, que también faltaba de tipificación. Acudimos con los diputados locales, estuvimos haciendo una labor de convencimiento y hace unos días se aprobó la tipificación del feminicidio y además de acuerdo a la tipificación del Código Penal Federal, porque lo querían hacer de otra manera. Entonces hemos estado haciendo esta labor, ¿para qué? Para que la tipificación de feminicidio finalmente quede en todas las entidades del país. Esto es importante porque, miren, si México es un país en el que normalmente no contamos con cifras confiables y con cifras que estén más o menos fluyendo año con año para que podamos hacer comparaciones, podamos evaluar no solamente qué comportamiento está teniendo un problema, sino incluso qué eficacia están teniendo nuestros programas de política pública en el DF y en otros estados, y poder incluso también ver si una política pública del estado, vamos a decir de Baja California, se pudiera aplicar para mejorar lo que se hace en el DF o al revés. Entonces, la tipificación es muy importante para que cuanto antes podamos tener información en todo el país. Otra de las acciones que hemos realizado como Comisión de Feminicidios es acudir a los estados donde la sociedad civil ha solicitado la alerta de género. Dentro de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está definida la alerta de género en su artículo 22 como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Es el caso de Guanajuato, es el caso de Chihuahua, obviamente, es el caso de Hidalgo, es el caso de Morelos y es el caso de Oaxaca. Ninguno de los gobernadores, bueno, nos ha recibido el de Morelos y el de Guanajuato, pero ninguno de los gobernadores, aún los otros en donde hemos hablado de la tipificación, nadie quiere saber de alerta de género. Como que le tienen miedo. O sea, si se instaura la alerta de género, me van a poner casi que con este moñito aquí en la frente, y todo el mundo me va a ver. Es como, más bien como un tache. Este gobierno no está funcionando, por lo tanto nadie quiere instaurar la alerta de género. Lo cual es erróneo, porque la alerta de género lo único que significa, como lo acabo de leer, es un conjunto de medidas que de manera emergente hagan un llamado, como su nombre lo dice, de emergencia, para que la entidad que está en ese problema se ponga alerta y no permita que haya más asesinatos de mujeres por razones de género. El caso de Chihuahua tal vez es el caso más conocido, el más emblemático, conocido a nivel internacional. Tenemos ya la cita con el gobernador
gobernador para el 4 de diciembre y vamos a hablar de este tema. Tiene que empezar a instaurarse la alerta de género para que podamos incrementar acciones y ver si de esa manera podemos por lo menos hacer algo para erradicar este problema. Pero hay un problema legal o de reglamentos que tenemos que resolver. Y es que la alerta de género no la define o no la aprueba ni el legislativo, ni las propias entidades, sino que queda en manos de la Secretaría de Gobernación. Y entonces hay una situación ahí de ser juez y parte, ¿no? Un consejo consultivo en donde están los institutos de las mujeres, pero donde la representación del gobierno federal es muy alta. El legislativo, por ejemplo, no tiene ni siquiera presencia, y entonces se vuelve inoperante, porque si el gobierno federal dice no hay alerta de género en ningún lado, pues no hay alerta de género en ningún lado. Entonces es algo que tenemos que corregir. Las leyes no son perfectas, son para mejorarlas, y en ese sentido ver si en este año o en lo que resta de este año y el siguiente podemos hacer algo para contribuir a mejorar ese mecanismo y poder ayudar a resolver este problema. Tiene razón la licenciada Betty Santamaría cuando plantea que los protocolos de investigación son un punto muy importante a atender. Yo diría, en realidad, no solo los protocolos de investigación, sino todo el sistema de impartición de justicia. Ya tenemos la ley, ya tenemos la tipificación, ya tenemos el tema planteado y hay sensibilidad, pero tenemos un sistema de impartición de justicia tremendo, o sea, ineficaz, injusto, ¿no? Entonces, en algunos lugares está mejor que en otros. Creo que el caso del Distrito Federal pudiera ser que quede como en todo lo demás, un poco aparte, porque hemos estado trabajando durante muchos años por mejorar las instituciones. Pero si volteamos la mirada o enfocamos nuestra mirada en todo el país, el sistema de impartición de justicia en México tiene que reformarse. Tiene que haber una intensiva capacitación a los funcionarios de todos los niveles. En algunos estados ya se está empezando a instaurar el nuevo sistema penal, pero no en todas las entidades. Hoy en el presupuesto federal se destinó una cantidad significativa para, ustedes habrán visto, para la instauración de este nuevo sistema penal que se le llama acusatorio, porque en realidad es deliberativo, dicen los abogados y los jueces. Y este sistema, este nuevo sistema que incluye ya los juicios orales, requiere de mucha inversión, requiere de mucha capacitación, requiere también de un cambio de mentalidad, pero requiere de que las ciudadanas y los ciudadanos y las feministas que antes destinábamos tiempo a hacer la agenda, pues ahora nos metamos a esos temas, aunque no seamos abogadas, pero nos tenemos que meter. ¿Por qué? Porque mientras no haya una buena impartición de justicia, pues va a seguir habiendo impunidad y va a seguir habiendo casos que no se resuelvan. La capacitación entonces a funcionarios, el conocimiento de estos nuevos sistemas que se van a instaurar es crucial. Estoy también de acuerdo en que el tema de órdenes de protección es otro tema a tener en cuenta, y quisiera saltar rápidamente a otros dos asuntos que desde las organizaciones de la sociedad civil, pero también desde el legislativo, lo vemos como problema. Y es el caso de las defensoras de derechos humanos, que en muchas circunstancias, la mayoría diría yo, son los propios familiares de las víctimas, cuyos derechos están siendo violados. Ustedes deben de haber leído el caso de esta señora Marisela, que era mamá de una de las chicas asesinadas en Chihuahua, que la mataron. Bueno, no es el único caso.
hay familiares de mujeres que han sido asesinadas por feminicidio, clarísimamente en casos de feminicidio, cuya integridad física está siempre en riesgo. Entonces nos lleva también a un tema de derechos humanos y a la necesidad de perfeccionar y de echar a andar lo que ya tenemos en materia de defensoras y defensores de derechos humanos. En la Secretaría de Gobernación hay un mecanismo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos que cuenta con un recurso que se define en Cámara de Diputados, que este año se volvió a aprobar, y que las defensoras y defensores tienen que conocer de la existencia de esto, porque en la medida en que nosotros denunciemos más el tema de los feminicidios, pues se van a dar estas circunstancias. Desapariciones, feminicidios y demás. Estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Quiero aprovechar rápidamente los 2 minutos que me quedan para decir que México está permanentemente vigilado por organismos internacionales como la CEDAW, que ya también mis compañeras hicieron mención, y que cuando estemos cerca de un problema de feminicidio tenemos que echar mano de sus mecanismos. Tenemos que echar mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que echar mano de otros organismos sociales internacionales, por supuesto de Naciones Unidas, pero les quiero comentar de un mecanismo que se reúne cada 4 años y acaba de ocurrir, que es el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos, que acaba de realizarse hace unas semanas en Ginebra, Suiza, donde México salió, si no reprobado, por lo menos muy cuestionado en materia de derechos humanos. Hace 4 años recibimos alrededor de 80 recomendaciones y este año recibimos casi 200 recomendaciones. Estas 200 recomendaciones plantean que México sigue teniendo problemas muy severos, muy graves, y el feminicidio forma parte de estos primeros problemas. El tema de defensoras y defensores de derechos humanos es otro de los temas que se señala como prioritario. El tema de las desapariciones forzadas es otro tema prioritario que el Estado mexicano tiene que resolver. Y si bien algunos de estos casos no son los más graves en el Distrito Federal, sí lo son en algunas entidades del país. Entonces, como el tiempo no da, pues yo les invito nada más también que estén pendientes de este Examen Periódico Universal de Derechos Humanos. Por supuesto, los resolutivos son públicos y los pueden encontrar en internet. Y por supuesto que el tema de trata de personas es otro de los primeros 6 temas que se mencionan en el Examen Periódico Universal. Entonces, ustedes se fijan, y si pudiéramos ver en conjunto las recomendaciones de este Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, los temas de género ocupan un lugar muy importante entre feminicidios, trata, defensoras de derechos humanos. Y pues lo que nos dice, o por lo menos creo yo, tal vez no es muy bueno el asunto, pero pues los comentarios que traté de privilegiar en esta participación nos llevan a ver que tenemos que seguir trabajando contra la violencia hacia las mujeres, pues no solamente este día, el 25 de noviembre, sino todos los días del año, porque es un tema muy importante que no debemos permitir que siga creciendo, sino al contrario, ver si podemos encontrar las distintas formas de combatir a nivel cultural, por un lado, a nivel legislativo, por otro, a nivel de política pública, por otro, y todas aquellas cuestiones que se nos ocurran, este problema tan grave para las mujeres y para la sociedad. Muchas gracias.